Alberto endureció el discurso de Mauricio Macri de asunción a este de apertura de sesiones ordinarias, ¿no? Yo creo que sí. Yo he estado leyendo artículos, porque no tengo una información directa, de que en su gabinete donde se definía qué iba a decir en el discurso, estaban los que eran muy partidarios de hacer un énfasis en lo mal que estaba el país para que se pudiera lucirse lo poco o mucho que han hecho en estos dos meses. Entonces, bueno, y otros que insistían, no, lo hagamos porque la gente ya considera que vos llevas suficiente tiempo y tenés que hacer... Al final creo que optó por esto, por hacer un diagnóstico de la crisis, de la herencia recibida, que todos los gobiernos normalmente la hacen, una herencia que comparada con la que recibió Kirchner en el 2003 me parece que es bastante mejor que la que recibió, y eso de estar en crisis, la historia siempre está en crisis. O sea, no, crisis implica permanente proceso de crecimiento, desarrollo. No hay crisis más profunda y menos profunda, pero en crisis está siempre el proceso histórico. Totalmente. De las promesas de campaña y de todo lo que fue la campaña de Mauricio Macri a estos meses ya de gestión del presidente de la Nación, ¿viste algún cambio? ¿Qué análisis haces de estos meses que ya está gestionando? Y por parte de las críticas que se le hacen al presidente de esta política por ahí por decreto que sorprendió a muchos y no establecer más discusiones sobre algunos temas. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, en primero, yo creo que Macri tenía el desafío de aparecer como un gobierno fuerte, de que no iba a repetir el gobierno de la Alianza. Creo que esto le costó el cargo a Sáenz de jefe de gabinete, porque si no hubiera significado quizás un poder bifronte. Y esto de sacar decretos, como para mostrar yo a pesar de todo voy a gobernar, creo que son todas cuestiones de imagen, de campaña, porque el político está siempre en campaña de alguna manera, pero que después, cuando se dio cuenta que necesitaba apoyo del Senado, se dio cuenta, él lo sabía, y los senadores frenó totalmente la iniciativa. Yo lo que veo de Macri es que el problema central es que él pertenece a un grupo político originalmente, que era el grupo del PRO, con Melconian como su asesor económico, que tenía claras posiciones políticas de tipo liberal, de alguna manera, que era contrario al keynesiano, al kirchnerista, que era más keynesiano. En sentido, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, que el liberalismo centra el papel de la economía en el mercado y el keynesianismo en el Estado cuando hay crisis. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Macri entre ciertas compensaciones que le pone el radicalismo dentro de la CGT, el MASA, va como caminando, el Papa, va como caminando medio torpemente porque no puede hacer lo que originalmente quisiera hacer y tiende a hacer algo intermedio que le va saliendo en algunos aspectos bien y en otros mal. Yo creo que efectivamente el tema central que él se tiene que enfrentar ahora es con un Estado que se dijo presente, pero que no era un Estado presente. Era un Estado que los que han sido alumnos míos en teoría del Estado saben que acá hay una gran confusión y que es creer que tener muchos empleados en el Estado implica un buen Estado, por el contrario. Esa obesidad cosa que él recalcó en su discurso, ¿no? Claro, lo que pasa es que generalmente hay sectores del kirchnerismo que no entienden este tema, no entienden que el papel del Estado, el rol del Estado no se mide tanto por su tamaño, sino por su capacidad de intervención. Claro. Yo pongo siempre como ejemplo, yo prefiero 2.000 o 3.000 policías altamente entrenados, tipo SWAP, y no tener 10.000 obesos que no saben tirar. Entonces el problema no es la cantidad. Y efectivamente el kirchnerismo en el último tiempo llenó el Estado de gente. Claro. Y lo transformó en un elemento absolutamente incapaz, como escuché hoy en la lista, de ejercer las propias funciones del Estado. Y después el concepto de gasto, que también hay un error. El gasto es importante, pero hay que medir la calidad del gasto. No gastar por gastar y endeudarse por endeudarse y sobregastarse por sobregastar. Entonces, hay mucha confusión conceptual, que lamentablemente lo tienen muchos políticos, porque creo que lamentablemente son gente sin formación, y sus técnicos en general no se animan a decir las cosas como son. Entonces, bueno, nos encontramos que hay que limpiar el Estado de ñoqui. No, el Estado hay que reformarlo absolutamente, hay que reestructurarlo. Este Estado nos sirve, aunque saqué los ñoquis, igual siguen sobrando miles de organismos,
hay que darle velocidad a miles de procesos y expedientes, hay que capacitar al personal, hay que incorporar tecnología, hay que hacer un montón de cosas que no basta con echar los ñoquis. Claro. No sé si se entiende. Absolutamente. Sí, Habló claro. también de política económica, ¿no? Refería como la parte más pesada de la herencia, la gran inflación, que aseguró que había sido del 700% en todo el periodo kirchnerista, pero dijo que eso es lo que más trababa su política económica. ¿Qué análisis se puede hacer de esto? Y depende cómo se vea. Yo creo que mucho de la inflación también tiene responsabilidad él con la liberación de controles de precios y con ahora los tarifazos que se prevé que se vienen y con que de alguna manera los empresarios quisieron tomar las diferencias que daba la propia devaluación. Una devaluación que ya casi se acerca al 100%, de 9 pesos a 16, prácticamente es una devaluación bastante grande y eso genera inflación también. Y a su vez él todavía no ha producido un recorte de gastos, porque el problema que tiene básicamente, y que un liberal no le tendría miedo, es que la economía, para frenar la inflación, hay que secarla de alguna manera. Hay que producir un choque recesivo. Y ese choque recesivo, en primera instancia, va a generar desocupación. Claro. Y el problema es que con la CGT, como está hoy plantada, con posibilidad de unificar, eso es casi imposible. Entonces, él está haciendo medidas intermedias que no son las que le diría su ortodoxia económica y que esas medidas intermedias no van a lograr el resultado de efectivamente frenar la inflación, porque la inflación no es solamente un fenómeno económico, es también un fenómeno político, implica una puja de intereses económicos por la distribución del ingreso. Entonces, no es solamente un problema económico. Entonces, y acá se ve que los sectores empresarios tienen más posibilidades de conducir el proceso porque están mucho más cercanos a la ideología que representa Macri y su ministro de Economía. Alberto, te agradezco mucho. A mí me quedó una sola preguntita con respecto a la política internacional. ¿Hacia dónde debería mirar la Argentina en esta nueva gestión de Mauricio Macri, teniendo en cuenta lo político y sobre todo lo económico? Ya hay una... ¿Hacia dónde quiere que mire Macri? Claro. Sí. Macri quiere que vuelva a mirar a Estados Unidos, a Europa Occidental y que se deje de coquetear con China, con Rusia, con la India, con los BRICS y que volvamos al atlantismo, digamos. Y esto explica la venida rápida de Renzi, de Hollande, no viene Cameron porque ¿El arreglo con los holdouts también? El arreglo con los holdouts para mí tiene otro componente, que es rápidamente arreglar el tema, aunque haya que pagar fortuna por algo que es vergonzoso, porque lo que quieren es entrar en un proceso rápido de endeudamiento. Claro, claro. Ellos tienen una promesa de 20.000 millones de dólares que vendrían de banco, pero que volvemos de nuevo al circuito, de que fue el circuito de los 90, vamos a ver si ese endeudamiento se usa efectivamente para desarrollar el aparato productivo o de nuevo para gastos corrientes o para corrupción. Alberto, gracias por venir. De nada. Espero que un día tengamos más tiempo para poder seguir. Vamos a hacer un programa político, lo ha propuesto Alberto Isuani, así que yo creo que la universidad tendría que tenerlo. Absolutamente. Gracias por venir.